Bueno, y edema, vamos a ver, ¿qué es edema? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Así se llama. Pero también el líquido no solamente se puede acumular en el espacio intersticial. El líquido a veces también se acumula dentro de la misma célula. Entonces, ahí vamos a decir edema celular. Por lo tanto, considero que hay dos tipos de edema. El edema intersticial y el edema celular. Casi en la medicina clásica más se estudia el edema intersticial, para que ustedes lo vean en la academia, que es moderadamente leve a moderado en cuanto a gravedad, ¿no? Mientras el edema celular, el que se acumula dentro de la célula, ese sí es grave dependiendo del órgano que se trate, ¿no? A ver, que se acumule agua en la neurona, que la neurona es una célula, y a veces ustedes van a ver que se acumula líquido dentro de la neurona. Y a eso llamamos edema cerebral. Y tú sabes que el edema cerebral, como está dentro del hueso, no puede distenderse. Es grave el edema cerebral, que lo vamos a estudiar con ustedes en coma. El paciente en coma hace edema cerebral. Casi. Ahí vamos a estudiar el edema intracelular. Solamente hoy vamos a ver el edema intersticial. Es aquel líquido que es leve, moderado. Algunas características te voy a mencionar. Y a veces es en todo el cuerpo. Cuando es en todo el cuerpo, como tu piel se hace dura, como de paquidérmica, como de relajante. O sea, la acumulación de líquido en todo el cuerpo se llama por eso elegantiasa, y yo lo titulo principalmente intersticial. Es un edema proveniente del plasma. Obviamente estamos estudiando más el edema generalizado. No estamos estudiando el edema regional, porque a veces puede hincharse en mano o puede hincharse en pie. Es también un edema, por trauma, por inflamación, por lo que quieres. No, este tipo de edema lo que estamos estudiando el edema generalizado, aquel que está localizado en el espacio intersticial. Sí, aquí está, te lo presento un ejemplo clásico. Es un tema de semiología. Más lo vas a volver a ver en enfermos. Tendrías que ver siempre en la vida real. Tu profesor de semiología, que es Espada, él tendría que mostrarte, ¿no?, el edema en hospital, en un paciente. Alguna vez se te ha de pinchar también a ti, pero a veces de todo el cuerpo. A este hoyuelo que está la piel encima de la tibia, sí, se llama fovea. Es un típico signo de edema. Mira el edema circundante. Mira este, bien notorio, ¿no?, el miembro pélvico hinchado y el otro. Este es el porque cuando es un edema sistémico generalizado, obviamente se acumula el líquido uniformemente en las zonas de clítoris. Si yo estoy de pie, se supone que se van a hinchar primero mis tobillos, no mis piernas, el empeine, tobillos, piernas. O si estoy recostado y soy de pie, aunque estoy la mayor parte del tiempo recostado, se va a hinchar o edematizar, ¿no?, la región lumbar, lumbosacra. Ahí se acumula cuando los pacientes están mucho tiempo en cama. Listo. ¿Qué es el edema entonces? Aquí está. Mira,
es la salida del líquido intravascular al intersticio. A eso se llama edema, que generalmente decimos intersticial. ¿Qué características tiene este líquido que se sale? Obviamente es agua. Más o menos tú sabes que, a ver, ¿cuánto es tu boleto? Se requiere acúmulo de líquido intersticial del más del 8% para observar la edema. Sí. O sea, más del 8% de tus 70 centímetros sí, por eso tiene que haber salido ante el intersticio para presenciar la edema. Este líquido que se sale, mira, este líquido que sale del intersticio, es un vaso capilar, es intersticio. El líquido que sale y no vuelve a la sangre, eso se llama edema, ¿no es cierto? Su composición es similar a la de las plasmas. Ahora me dirás por qué se sale, por la permeabilidad capilar que se aumenta. Tú sabes que estos vasos aquí, te voy a explicar. Estos vasos, esta pared endotelial del vaso capilar, no es impermeable. Tú sabes que es un endotelio que tiene huequitos en la pared. A eso se llama filtro capilar, ¿no? A eso se llama, ¿no? Poros. Los poros tienen orificios que miden 50.000 angstrom. Angstrom es una medida bien chiquitinga, ya. Escucha, no sé cuántos miles de menos de un milímetro. Se sale de ese líquido bastante cantidad y no redobla. Entonces te hinchas. Eso estoy viendo. Su concentración depende de la causa. Obviamente por los filtros, por el poro, sale agua, electrolitos, no sale proteínas, porque las proteínas son moléculas grandes, pero a veces, cuando hay excesiva vasodilatación, se sale proteínas. El líquido no siempre está en el intersticio. A veces el líquido está en muchos órganos, aparatos y sistemas. Si el líquido está, por ejemplo, retenido, o sea, se ha acumulado en la cavidad peritoneal, recibe otro nombre, se llama así. Si el líquido se ha acumulado en la cavidad pleural, se llama derrame pleural. Si se ha acumulado en el saco pericárdico, derrame pericárdico. Todos estos lo vamos a ver. ¿No? Vamos a ver los mecanismos por qué se producen estos edemas regionales. Y cuando se acumula el verdadero edema, cuando se acumula el agua en todo el cuerpo, a eso llamamos edema generalizado o anasarca, o también la gente antigua lo llaman elephantiasis, lo que te he dado la clasificación, la definición. ¿Sí? Ahora, para que haya edema, se requieren, te voy a analizar qué factores se requieren. Primero te voy a hablar de la fisiología. Esta de los vasos. Tú sabes que hay 3 compartimentos líquidos según el estudio del medio interno. Hay el compartimento o líquido intravascular, o sea, el plasma o sangre que circula por arterias, venas, capilares. Ese líquido a veces no está estático ahí, a veces sale. Tiene que llevar pues azúcar, tiene que llevar agua, tiene que llevar proteínas, tiene que llevar glucosa para las células, ¿no? Por eso entonces que sale el líquido del intravascular al intersticio. Sale, no es impermeable, te he dicho. A esa fuerza de filtración se llama, ¿no? Fuerza de salida, fuerza de filtración. Fuerza. Si es una fuerza, se mide en milímetros de mercurio.
más o menos entre 27, 28 a 32 milímetros de mercurio se mide. Hasta ahí lo bien. Sale líquido del intravascular del intestino, normalmente. Y normalmente retorna el líquido que salió del intestino, retorna a la sangre. A esa fuerza que hace que retorne el líquido, ya hacia afuera, hacia adentro, se llama fuerza de resorción. Fuerza de resorción, que es un poquitito menos que la fuerza de filtración. La fuerza de resorción es menos en presión. Sí. Aquí lo medimos. Sí, 12 milímetros de mercurio. Pero medidas sale más agua y sal y cristaloides, agua, proteínas, también son chiquititas, pero no son las proteínas grandotas. ¿Cuáles son las proteínas grandotas? Pues son la albúmina, sal, y se acumula en el intestino. Cuando es mucho, que provoca edema. Pero gracias a Dios ahí tenemos mecanismos antiedema. Dios ha creado, ¿no?, la circulación linfática. ¿Qué es la circulación linfática? Es una circulación que transporta el líquido excedente o proveniente de la filtración exagerada de líquidos al intestino. Entonces, esta circulación linfática existe en todos los cuerpos. Esta circulación al final la llaman, es el basurero de nuestra economía. Recoge toda la basura que hay en el intestino. ¿Cuál es esa basura? Agua, electrolitos, algunas células muertas, recoge. Y los repone, se puede decir, a la circulación sanguínea plasmática a través, creo, de la vena ácidos en la vena cava superior. No me acuerdo dónde está, ya me han olvidado tantos años, pero acordate de dónde va, pero retorna el flujo linfático, retorna, desagota o desemboca, no sé cómo puedes opinar, desagota el conducto torácico. Sí. Ahí está, retorna el sangre. Entonces, mira, te habrás dado cuenta que sale con una fuerza X de 30 milímetros de mercurio, vamos a decir, y retorna sangre con unos 25 a 30 milímetros de mercurio, retorna sangre al circuito sanguíneo. Pero es un poquito más la salida de agua al intestino que el retorno de agua al intravascular. Pues que se llenaría de agua esto, pero no lo hace gracias a que tenemos todavía el circuito linfático, como te he dicho, recoge el exceso. ¿Está bien? Ahora sí me voy. Fuerzas de equilibrio entre los líquidos intra y extravasculares. ¿Cuáles son esas fuerzas que hacen que se filtre el líquido de dentro del vaso hacia afuera del vaso? Aquí está, estas fuerzas. A estas estoy llamando, sí, fuerzas de filtración. ¿Qué sale por ahí? Agua, sodio, a veces, algunas proteínas chiquititas salen. Cuando hay proceso inflamatorio, se sale líquido. Cuando hay paso de dilatación, cuando aumenta la permeabilidad capilar, se sale agua dentro del vaso hacia afuera. A esas fuerzas que la llamamos permeabilidad capilar, hace que se salga, ¿no es cierto? Hay otra fuerza que hace también que se salga líquido de dentro del vaso hacia afuera, de dentro. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que transmite el corazón, pues, la presión sistólica, la fuerza que hace que el líquido salga de dentro del vaso hacia afuera, la presión arterial, ¿no? La presión sistólica. Es una fuerza, ¿no?, que supera a la fuerza de resorción, sale líquido.
y lo he anotado como fuerza de filtración, la presión capilar. Y todavía hay algo más, hay la presión oncótica intersticial. ¿Sí? Aquí en el intersticio a veces hay proteínas chiquitas, no mucho. Del 100% de proteínas que tenemos en sangre, 95 se quedan en la sangre, el 5% se queda en el intersticio. Y son proteínas chiquititas o chiquitinas. ¿Qué hacen las proteínas? Son como esponjas, jalan líquido. Entonces las proteínas intersticiales jalan líquido de la intravascular del intersticio. Entonces se convierte en una fuerza de filtración. Esta fuerza de filtración. Sí, presión oncótica intersticial generada por las proteínas intersticiales. ¿Y cuáles son las fuerzas que hacen que el líquido que ha salido dentro del vaso retorne a la sangre? A esas fuerzas se llaman fuerzas de reabsorción o de resolución de los líquidos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fuerzas que hacen que el líquido vuelva de hacia afuera hacia adentro? Aquí hay unas proteínas que van todas generadas por la albúmina, o otras es una fuerza poderosa como esponja. Jala el líquido de fuera del vaso hacia adentro. Y por eso la han denominado presión de reabsorción o presión de reabsorción o presión oncótica. Esta presión oncótica hace que el líquido retorne. Sí, retorne. Presión mecánica intersticial. A ver, cuando se hinchan tus piernas, ¿qué te hace el médico? Cuando está hinchado te venga, ¿no? Te venga o no te venga. O cuando la mujer está hinchada sus piernas, ¿se ponen medias elásticas o no? ¿Para qué se ponen medias elásticas? ¿Se han preguntado? Para evitar que se siga echando más su pierna, ¿no? A eso se llama fuerza elástica o fuerza del tejido. Una presión ejerce el elástico, sí, una presión mecánica intersticial. A veces ejerce nuestra piel. A ver, por ejemplo, no se hincha tan fácilmente tu pierna porque hay piel. En los jovencitos, sobre todo, es una elástica, es una fuerza que evita que el líquido de dentro del vaso se salga hacia afuera. Pero hay zonas en que no hay una piel elástica, es una piel demasiado laxa. Cuando lloras, ¿qué pasa? Se te hinchan tus párpados. Mira, la presión mecánica de la piel ahí. O en el escroto, los varones, o en la vulva, en los labios, en las mujeres. Estas son las zonas que se hinchan, los ratitos se hinchan, porque no hay presión mecánica, esa presión. ¿Sí? Digamos que se ha salido harto líquido. Se ha salido. Suerte Dios nos ha dado ¿qué? La circulación linfática. ¿Qué te he dicho que hace la circulación linfática? Sí, mira, es vaso linfático. Recoge toda la basura y los retorna al corazón. Entonces, en conclusión, hay dos fuerzas. Sí. Hay dos fuerzas para los líquidos intervasculares. La presión de las fuerzas de filtración versus las fuerzas de reabsorción. Siempre superan las fuerzas de filtración, un poquitín más superan. Siempre se queda agua aquí en el intestino. Pero ese exceso de agua que se queda, lo recoge la linfa. Es un mecanismo que debe la linfa lo recoge a una bendición. Y por eso no estamos hinchados. Muy bien. Está ganando un premio Nobel a este doctor. Usted ha hecho unas fuerzas matemáticas, ha hecho una fórmula
mira, ha puesto la presión arterial, la presión óptica, plasmática, la presión visual, mira, no quiero confundirlos. Ha hecho una ecuación y ha medido las fuerzas de filtración versus las fuerzas de resolución, que son estas. ¿Para qué te voy a complicar tu vida? No te voy a pedir que hables de memoria. Sería estúpido porque no lo aplicas. Hay que ser un médico pragmático, hay que aprender las cosas que debes aprender. Pero para que veas que es ciencia, ¿no? Se puede explicar matemáticamente incluso por qué ha predominado las fuerzas de filtración sobre las de absorción y se ha provocado ¿cuáles son los factores que hacen que te hinches o que te levantices? Hay varios ahí. Lo hemos resumido, obviamente, revisando multitud de libros, sí, en seis, a veces en 4 o en 6 cosas o factores que favorecen la formación de líquido intersticial, que se llama edema. Una, la presión oncótica, pero tienes un factor. Otro, la permeabilidad capilar. Cuando está aumentada, se va a salir líquido de aquí hacia el intersticio. Otro, las sustancias hormonales. Eso es vinculado con las mujeres en el periodo menstrual, se hinchan un poquito. Otro, el riñón, tú sabes. Cuando alguien está hinchado, edematizado, hinchado, ¿qué te pasa? No está. Cuando detectamos edema, siempre decimos o está enfermo del corazón o está enfermo del riñón. Porque sabes que el riñón, cuando funciona bien, impide que te hinches o te edematices, pero no voy a utilizar el término edema. Cuando hay nefropatía, cuando tu riñón funciona mal, te empiezas a aumentar de peso, te hinchas, edema. El riñón tiene que ver. O a veces por la presión alta hace que el líquido salga de dentro del vaso hacia afuera. U otros factores que ya te voy a decir cuáles. Mira, son varios. Voy a ir uno por uno. Aquí primero voy a ver el volumen arterial circulante efectivo, cómo funciona nuestros líquidos orgánicos. Obviamente, si disminuye el volumen arterial circulante efectivo, esto lo hemos visto en shock, ¿te acuerdas? Sí. Si digamos que estoy sangrando o algo, o se está saliendo agua de la línea vascular, ¿quién detecta? Hemos dicho, detecta el simpático a través de los receptores o varios receptores aórticos y carotídeos. Y entonces dice, porque está sangrando, está pagando su presión. Entonces los receptores aórticos y carotídeos se dan cuenta y liberan ACTH, corticoides o glomerulotropina, ¿no? Y bueno, tratan de absorber, mira, toditos van en una función de absorber algo sodio que se ha salido, mira, la leche se ha salido. Entonces tiene que reponer ese líquido que se ha salido. ¿A través de quién? Del simpático o a través del aparato del que está en el riñón. Mira, se activa la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, que retiene ¿qué? Algo sólido. Sí, retiene. Y a veces retiene tanto, mira, ¿qué forma? Que estemos edema. A veces es consecuencia de la excesiva estimulación, sobre todo del aldosteronismo, en casos de hiperaldosteronismo, la formada de. Hay 4 mecanismos básicos para la formación de venas. Uno, el que puede aumentar la presión capilar. ¿Cuándo aumenta la presión capilar? Cuando tienes presión alta. Entonces aumenta la presión de filtración superando la de reabsorción y te hinchas, a eso se llama edema. O cuando se hincha tu cuerpo, cuando tienes hipoproteinemia, cuando disminuye la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? La fuerza de reabsorción. Pero si tienes hipoproteinemia, va a disminuir esa fuerza de reabsorción y te vas a hinchar. Ahí tienes los juguetes desnutridos que son hinchados. O a veces cuando aumenta la permeabilidad capilar.
que es una fuerza de filtración, ¿no? Cuando tienes vasodilatación. Escúchate, el vasodilatación, si hay vasodilatación, se va a salir líquido y va a aumentar los diámetros de los poros de los vasos, se va a salir agua de la hincha vascular al intestino. ¿En qué caso ahorita vamos a ver? Y otro caso por el cual te puedes hinchar es cuando no hay linfáticos. ¿Qué enfermedades atacan a los linfáticos? Las filarias, es un parásito que va a provocar un tipo de edema que se llama linfedema. Entonces, cuando aumenta la presión en el capilar, aquí están varios, excesiva retención de nada desarrollado, o presión venosa elevada, insuficiencia cardíaca, varias son las dos, o cuando hay mucha vasodilatación, se sale el hincha vascular del intestino, aquí que estoy mostrando. Otra, cuando descienden las proteínas en el plasma, o sea, esta descontrola la presión todo. ¿En qué caso hay? Cuando hay hipoaluminemia. Cuando hay hipoaluminemia, eso es cuando lo has meado mucho, ¿no? De la luna, no sé duda. Cuando has tenido aluminio, ¿en qué caso hay el síndrome nervioso? O cuando has perdido por los quemaduras, cuando te tienes quemado la piel, por ahí se ha perdido pues, plasma y proteínas, y te ha dejado hipoproteinemia. ¿Y eso qué te provoca? Hipoaluminemia. ¿Eso qué te provoca? O tu hígado no fabrica proteínas. ¿Cuándo no fabrica tu hígado? ¿Quién fabrica proteínas? La luna. Pero se está funcionando mal porque es alcohólico, porque es cistosis, o hepatitis, o alguna enfermedad del hígado, vas a tener malnutrición, hepatopatía, etc. Vas a ser edema. Cuando aumentan tus capilares, el diámetro, cuando los capilares sean más permeables, cuando hay vasodilatación, y cuando hay vasodilatación, el vaso que estaba cerrado así, se dilata y la pared abre sus poros, entonces aumenta la permeabilidad capilar. ¿En qué casos hay eso? Aquí está. Cuando hay choque en el cuerpo, por los que te dices, ¿te acuerdas que te decía? Cuando hay bastante histamina, serotonina, te hinchas como sapo, ¿de dónde sale ese líquido? Del hincha vascular del intestino superior. Estímulo de quién? De la histamina, que vasodilata y abre los poros, entonces sale el líquido. Las toxinas venenosas, las infecciones también provocan una vasodilatación tremenda, fiebre, vasodilatación necesaria, líquido. La falta de vitamina C, cuando digo Cristóbal Colón, todo eso, ¿no? Las quemaduras, isquemias, etc. ¿Sí? Y cuando están bloqueados los linfáticos, cuando el cáncer, por ejemplo, puede bloquear, hay una enfermedad que se llama linfomas, o atacan los ganglios linfáticos, los linfomas, leucemias, o a veces hay unos parásitos que se llaman las filarias. La ivermectina es la que se da, ¿se acuerdan? Se puso de moda cuando hubo esta última epidemia. O a veces nace sin linfáticos.